Panicuna, Wauwicuna, hermanas y hermanos. Otra vez nuestra clase de quechua. Hayarishu. Hoy estudiamos la voz pasiva. Todas las clases anteriores han sido de voz activa. La voz pasiva consta de 3 elementos. 1, el sujeto, que es no activo y que está en caso nominativo. El 2 es el verbo pasivo, forma compuesta, participio pasado del verbo principal, que termina en ishqa, y el verbo auxiliar kai, que equivale a ser o estar en castellano, y que se conjuga, con excepción, en la tercera persona del singular del tiempo presente. Y el tercer elemento es el complemento agente, que va con morfema pa, que significa por. Este elemento puede estar expreso o tácito. Ejemplo: Gam nogakunapa akrashqa kallarquyki. Usted ha sido escogido por nosotros. Allí el sujeto es Gam. El complemento agente es nogakunapa. Y la forma pasiva compuesta es akrashqa kallarquyki. Gamqa mamapa yayapa alli watashqa kanki. Tú eres bien criado por mamá y papá. Pachak watachaushi shuyturraju tsuyushqana kanga. Dicen que en 100 años el nevado piramidal ya estará derretido. Allí runagam ayumpa y maipis yarpashqa. La buena gente es siempre recordada por su comunidad. Yarpachakuytsu wasikigam allí rikashqa. No te preocupes, tu casa está bien cuidada. Vocabulario. Allí, bueno o bien, usado como adjetivo o adverbio. Ayu, comunidad. Imaipis, siempre. Mama, madre, mamá. Rikai, ver, cuidar. Runa, gente, persona. Shuyturraju, nevado piramidal. Se refiere al errado glaciónimo Alpamayo, pues en los textos oficiales lo llaman a ese nevado Alpamayo, pero Alpamayo viene de Allipamayu, que significa río terroso. Es el riachuelo que baja de los pies del Shuyturraju. En quechua decimos Shuyturraju. Tsuyuy, derretirse. Wasi, casa. Watay, cuidar, criar. Yarpachakuy, preocuparse. Aquí el morfema chaku, morfema verbal, indica mucha atención de lo que se hace. Por ejemplo, wiachakuy, escuchar con mucha atención. Rikachakuy, ver con mucha atención. Yaya,
padre. A propósito de esta palabra, pues muchos dicen que es de origen quechua. No lo es. Es el lenguaje infantil de la palabra pater, palabra latina. En lenguaje infantil, tata. Esto ya aparece en nepote y en el latín tardío. Es la base de la forma taita. En muchas lenguas indígenas aparece tata. En quechua es yaya. Por algo decimos apuyaya. Explicación. Chacu, acción con mucha atención. Pa significa por o de. Ja, topicalizador. Bien, nuestra clase ha terminado. Envíen comentarios, por favor. Aiguayá, panicuna, guauricuna. Adiós, hermanas y hermanos.